Bueno, la doctora María Elín Valverde Herrero, bueno, bienvenida, doctora, es traumatóloga del Hospital Puerta de Hierro y nos va a hablar de patología en el miembro superior en el síndrome de uña rotuda. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Como ha dicho Román, que no se sabe si es mi marido, no sabía. Bueno, pues realmente esto es lo que realmente es nutritivo para nosotros, porque como hemos charlado antes en el café, me preguntabas, ¿tú has visto alguno? Y le digo, he visto uno, y ya soy muy vieja, porque dependiendo de las características clínicas de cada centro hospitalario, tienes acceso a los pacientes. Yo, mi hospital es muy grande, pero antes era muy pequeño. Pero cuando ayer era una clínica que estaba de una forma muy concreta, no teníamos pediatría, no teníamos obstetricia, rotábamos fuera del hospital. Y ahora sí que vemos más pacientes infantiles, pero vemos parte más enfermedad común, no tanta patología tan dirigida. Pero bueno, intentaré hacer lo que pueda. Como ha comentado antes mi compañero, el nefrólogo, yo me gustaría deciros que cumplimos 200 años en el diagnóstico de la enfermedad. La primera descripción es en 1820. Se hace una pequeña descripción de un grupo familiar con una serie de características clínicas que luego, como he comentado, a finales del mismo siglo, a base de reunir estos casos, los distintos estudiosos con sus métodos limitados en la época, pues son capaces de establecer el carácter hereditario de la enfermedad, fijándose sobre todo en una familia de 18 individuos a lo largo de 4 generaciones que presentaban 2 rasgos clínicos, que eran la displasia ungueal y la alteración de rodillas. No sabían nada más, no incluían miembro superior ni otras patologías. Es a principios del siglo XX cuando ya hay algún caso documentado de displasia de codo. Entonces ya la implicación del miembro superior empieza ya a tener más interés a lo largo del siglo XX y en este primer cuarto del siglo. ¿Qué sabemos? Ya es repetirse conocimiento sobre conocimiento. Lo único, hacernos referencia a las mutaciones de novo. Existe un 12% de casos, aquí tenemos también alguno excepcional, que no hay historia familiar, se diagnostican como el único individuo de la familia que lo tiene. ¿A quién afecta? ¿Cómo? ¿Cuándo? La epidemiología, que nosotros cuando hablamos de cualquier otra patología es como muy sencillo de contar, aquí es muy difícil, porque las series de casos que tenemos son muy pequeñitas y normalmente son series muy reducidas a un grupo familiar. Pero con esos datos sabemos que afecta a todas las razas, no existe predilección por sexo. La mayoría de los afectados hacen una vida normal, totalmente incorporada a la sociedad normal. Es una afectación multisistémica y estos son las pinceladas y las pistas que tenemos a nivel epidemiológico. Como ya se ha mencionado el patrón clínico característico son estos 4 síntomas. La tétrada clásica, la displasia ungueal, la displasia rotuliana, la displasia del codo y efectivamente los cuernos ilíacos que se consideran patognomónicos de la enfermedad de Fromm. Pero estos 4 signos, que parece que es como nuestro eje cartesiano, es tan variable, sois tan pocos, y cada uno tiene una expresión tan diferente que dices, bueno, lo que comentábamos antes, ¿cómo no hemos diagnosticado esto? Pues que es que sois un universo de síntomas muy diferentes y no es tan sencillo diagnosticarlo, a pesar de que nos deis muchas pistas. Esto nos hace pensar además que hay muchísima más población afectada de la que realmente sabemos, porque los síntomas son muy leves, entonces no los podemos diagnosticar. Como decía, multisistémica. Bueno, aquí habéis visto la larga lista de patologías que tenéis que enfrentaros a ellas, ¿no? Hay que explicar pérdida de audición. Yo creo que luego va a hablar un oftalmólogo sobre las alteraciones oftalmológicas, el glaucoma como centro, ¿no?, operativo para pronóstico, la afectación renal, que ya nos han hablado de ella. Pero luego existe, bueno, un universo de cosas publicadas. Enfermedad de Raynaud, que es una falta de adaptación al frío-calor a nivel capilar, una hiperhidrosis, la osteopenia. La osteopenia es un problema relevante. En las densitometrías óseas realizadas en los pacientes tienen un 20% menos de masa ósea, de un aumento de fragilidad. Hay que iniciar terapias pues para intentar frenar esta pérdida de masa ósea. Odontológicamente están descritas alteraciones dentales, colon irritable, y a nivel neurológico existe tanto afectaciones a nivel de
del sistema nervioso central como periférico, dolores que aparecen no sabemos por qué, hormigueos, entumecimientos, disminución de la sensibilidad térmica y dolorosa. Entonces, bueno, tenemos un montón de pistas y nuestra misión es seguir el caminito que nos va dando estas pistas para hacer el diagnóstico. Siempre tenemos el mismo algoritmo, no para este síndrome, sino para cualquier enfermedad. Sospechamos clínicamente algo, recurrimos a los ayudantes, que son las pruebas diagnósticas, y en este caso tenemos como arma potente la confirmación genética. La clínica, como os decía, es heterogénea, es muy diversa, es muy difícil encontrar un patrón único, pero sospechando más o menos las características clínicas y haciendo un poquito de estudio familiar, de las manos de los abuelos, de algún familiar, tenemos aquí una orientación diagnóstica. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues hemos hablado de todo eso esta mañana. ¿Es posible un diagnóstico prenatal? Sí, cuando tenemos muchas pistas de la familia. Cuando hay un progenitor afectado, sabemos que es una herencia autosómica dominante y podemos sospechar que nuestro bebé puede tener la enfermedad. Entonces, el diagnóstico prenatal se basa en la ecografía. Los núcleos de osificación rotulianos aparecen normalmente entre la 18 y la 36 semana de gestación, y también los cuernos ilíacos. Entonces, la ausencia de estos núcleos de osificación ya es una pista. Esta imagen ecográfica no corresponde a nada óseo, sino el flexo del codo. Esto es un codo, en este caso, con sospecha diagnóstica por una displasia de codo y un flexo instaurado. A nivel de los niños pequeñitos, hasta los 4 años, lo mismo. Si no tenemos una pista familiar que nos oriente sobre el diagnóstico, es muy difícil de diagnosticar, porque no tienen síntomas normalmente relevantes. Hacen una vida normal, corren, saltan, participan en sus juegos, y los padres no se preocupan porque el niño hace de todo y lo hacen muy bien. Entonces, tenemos pocos casos de diagnóstico neonatal e infantil si no hay afectación familiar. Este es el caso, el mismo artículo, porque ¿verdad? No sabía que lo habías metido tú, pero bueno, es un diagnóstico neonatal que se publica como algo excepcional. El título del artículo es "El diagnóstico es tan fácil", y este es un bebé de 7 meses que es el padre, el que pues, cuando lava a su bebé se da cuenta que no extiende bien las rodillas, que es la imagen que veis a la izquierda. Entonces, al ir a consultar a su pediatra, le explora, le ve que tiene efectivamente esa rigidez para la extensión, esta morfología característica de la rodilla, que es una rodilla un poquito plana, le falta el relieve rotuliano, tiene un pequeño relieve superior externo, y entonces le pedimos una radiografía y aparecen ya los primeros signos de los cuernos ilíacos, y establece el diagnóstico. Con 4 años tenemos esta niña, y también en el transcurso de una exploración pediátrica se observa la morfología característica de rodilla un poquito aplanada, como veis en la imagen de arriba, la rotulita superior externa. Esta es una radiografía donde se ven las rótulas osificadas, son rótulas muy pequeñitas y, como os digo, con una localización muy característica, que es súper externa, muy lateralizadas. Lo más frecuente que nos consulten es por dolores que aparecen a lo largo de la adolescencia, cuando empieza la actividad deportiva, en el adulto joven, cuando hace un trabajo o una actividad laboral determinada, que pone de manifiesto la alteración sintomática de una displasia de rodillas, que es lo más frecuente. Cuando se detecta, lo que hacemos no es directamente pensar en una terapia quirúrgica, ni mucho menos, sino un seguimiento activo, una revisión activa del paciente. Las pruebas complementarias, como os decía, bueno, pues estos son los cuernos óseos adultos, que ya hemos hablado. Yo daba por sentado que es patognomónico, me entró la duda cuando has comentado que has dicho que como se cree que es patognomónico. Yo en la literatura que he consultado no existen individuos con estas estructuras que no tengan el síndrome de unidad rotular. Esto es nuestro diagnóstico, ¡pum!, de golpe en la mesa. Este es un corte de TAC que se ve fenomenalmente bien, es en la parte posterior de las palas ilíacas que salen estas especias óseas tan características. Esta es una imagen de resonancia donde veis que no solamente es hueso, sino que hay masa muscular insertada alrededor. Radiografía de displasia rotuliana muy característica, como os decía, de izquierda a derecha, que podéis ver las rótulas pequeñitas, supero externas,
La imagen C es una lateral de rodilla con ausencia de rótula, no es rotuliano, y estos son cortes axiales, lo que veis abajo, donde se ve completamente luxada la rótula, está lateralizada, fuera del surco, fuera del valle femoral. Ahí os he puesto una radiografía antero-posterior normal, con unas rótulas grandes centradas, y esta es una radiografía con unas rótulas hipoplásicas superoexternas. Proyección lateral, a la derecha una rodilla normal, con una rótula grandota, centrada, y en la izquierda una aplasia rotuliana, no hay rótula. Como siempre, para confirmar, tenemos las pruebas moleculares, confirman hasta el 95% de variantes patogénicas del gen. La variante patogénica se diagnostica, pero como también decía nuestro nefrólogo, hay hasta 150 mutaciones distintas, que es lo que explica la heterogeneidad clínica que hay. Bueno, pues la misma pregunta se hacía mi marido, la hacemos nosotros. ¿Por qué venís al traumatólogo? Pues porque os duelen las cosas, ¿no? La manifestación de musculoesqueléticas en esta enfermedad es lo más frecuente en cuanto a que dan la cara, ¿no? Por dolor, por crujidos, chasquidos. Lo más frecuente, la displasia rotuliana, es lo que más guerra os da, porque limita para determinadas actividades. Vais a ver que hay un baile enorme de porcentajes. Yo, la literatura que he consultado, traumatológica, me da estos porcentajes. He visto que displasia rotuliana 80-100%, es la más frecuente, sin duda alguna. Se presenta normalmente, puede ser asimétrica, puede ser unilateral, la rótula es pequeñita, o bien no hay rótula, esa variabilidad existe. Y si es pequeñita, si es hipoplásica, como decía de forma cansina, está en la parte supero externa de la articulación. Otras alteraciones que vemos, no solamente es que la rótula sea pequeñita, sino que cambia un poco la forma de la rodilla entera. El cóndilo femoral medial es hipertrófico, es grande, la parte medial de la rodilla es más grande que la parte lateral. El cóndilo externo es hipoplásico, lo cual facilita que la rótula se vaya hacia afuera, se subluxe hacia afuera. Y luego otro signo muy característico es que tiene una tuberosidad tibial anterior muy grande, que es donde se inserta el tendón rotuliano. También se asocia con aplasia del ligamento cruzado anterior, no hay ligamentos, son rodillas más frágiles, inestables. Hay unos osteocondritis que se cambian más frecuentemente y licas sinoviales, que son como restos embrionarios articulares. Esta es una rodilla de adulto con una aplasia rotuliana, es una rodilla plana, no tiene relieve rotuliano y como podéis ver tiene una tuberosidad tibial anterior muy prominente. Los síntomas príncipes, lo que nos cuentan, me chascan mucho las rodillas, me crujen, cuando voy a hacer una sentadilla o corro, me duelen o noto fragilidad o inestabilidad, es lo que nos cuentan los pacientes. Desgraciadamente, la artritis degenerativa, la artrosis, el desgaste precoz de este cartílago articular de estas rodillas es imparable y es más precoz que en la rodilla normal. Pues decía también, en la exploración del paciente con el síndrome de uña rótula palpamos los cuernos ilíacos, son dos prominencias que están en la parte posterior superior de las caderas, a ambos lados de los hoyuelos lumbares y son indoloros. Normalmente no es un motivo de consulta dolorosa, como os decía. Y voy a lo que me han comentado, pero que es menos frecuente, por eso me he enrollado mucho en otra parte, la displasia de codos. Como veis aquí, según mi literatura, lo que yo he consultado afecta un 30% de los casos. Yo creo que esto se refiere sobre todo al flexo congénito de codo. El 30% de los casos de los individuos nacen con un flexo congénito pronunciado. Puede ser asimétrico también, igual que lo es la displasia de rodillas. Y realmente es una artrodisplasia. No es que la cabeza del radio sea pequeñita, no, es toda la articulación la que está afectada. Las características radiológicas son las que os pongo aquí, que es una cabeza radial muy pequeña, un capitellum, que es donde se articula la cabeza radial, también muy pequeño, lo que provoca la luxación de la cabeza radial. El codo tiene una actitud característica en valgo, se va hacia afuera, ya que la cabeza es pequeñita, la cabeza radial es pequeñita, el codo se va hacia afuera, es un cúbito valgo que llamamos. Y luego también se caracterizan porque tienen una epicroclea, un epicóndilo muy prominente. También porque la deformidad del cúbito valgo tira de todas las estructuras mediales y hace que crezca más el hueso de esa zona. Este es un caso muy leve, como veis en la imagen de mi derecha, al fondo, la cabeza del radio está fuera de su sitio, está luxada, aunque es una articulación húmero-cubital completamente normal. Característica clínica,
el 90% de los pacientes tienen un déficit en los movimientos de extensión y de giro. La pronosupinación es lo que está limitado. ¿Esto para qué limita? Bueno, pues limita para actividades cotidianas que implican estos gestos. Elevar un peso por encima de la cabeza, llegar a ese vaso de la estantería que está un poco más alejado, abrir puertas o pomos que exijan mucho giro. La contractura en flexión de codo, como os he comentado al principio, es diagnosticable en la eco prenatal. Generalmente, si aparecen desde el nacimiento, ya no cambian, no empeoran nunca. El flexo que tiene el bebé cuando nace es el flexo que tiene ese mismo bebé adolescente y el mismo que tiene de adulto. No empeora, está estable, está estático. El 12% de nuestros pacientes con flexo tienen un pterigio, que es una membrana cubital muy característica, es como una piel que recubre toda esa zona del pliegue del codo, y nuestros pacientes con displasia de codo perciben su síntoma como leve. Funcionalmente hacen de todo, se adaptan muy bien a esta limitación funcional. Este es un caso que es con una funcionalidad prácticamente completa. Lo único que tiene es un ligero déficit de extensión, como es en la imagen de abajo. Este es un pterigio, que es esa piel, como veis, que es un poquito más redundante en la parte ventral del codo. Otras manifestaciones clínicas en miembro superior afectan a la mano. Hay cosas características como es la clinodactilia. La clinodactilia es muy frecuente, es una característica incluso familiar que no se relaciona con otros síndromes. Es un quinto dedo curvado. Se produce porque la falange media, en lugar de ser rectangular, tiene una morfología trapezoidal o triangular. Funcionalmente hablando, no tiene ninguna alteración, se completan el puño perfectamente y tiene una suelta extensora un poquito limitada, pero que es una mano perfectamente hábil. Otra de las características que también ha mencionado el dermatólogo es la ausencia de los pliegues cutáneos dorsales. Eso no es una alteración cutánea, es una alteración funcional. El paciente nace sin flexión de las interfalanges distales, por eso no hay un pliegue en el dorso de la interfalángica. No son muy frecuentes. También se asocian a deformidades secundarias a laxitud ligamentosa, como es la deformidad del cuello de cisne, que es la hiperextensión de la interfalángica proximal, y el flexo de la interfalángica distal. A medida que pasa el tiempo, se van haciendo publicaciones a propósito de un caso y vamos rellenando las casillas, los huecos para hacer la fotografía de la enfermedad. La cintura escapular es otra de las articulaciones en la cual se está viendo cada vez con más frecuencia que hay afectación. La displasia de la cintura escapular se caracteriza porque tiene una galena muy pequeñita el paciente, tiene toda la estructura externa de la escápula es más gruesa, lo que es la parte escapular, el omóplato en la parte de fuera es más gruesa. Aquí os he traído esta foto porque es esta estructura que llamamos acromion, normalmente acaba aquí, un acromion normal, es un acromion hipertrófico, es muy característico. Y luego hay un artículo muy bueno, pero no he podido traer fotografías, en las cuales he descrito muchos casos de cuernos claviculares muy parecidos a los que se ven en las palas ilianas. Todo esto, como veis, nos vamos a ir sumando para el diagnóstico de la enfermedad. Por supuesto, también están descritos asociados al síndrome de la rótula aplasias musculares. En miembro superior es frecuente la ausencia del pectoral mayor y de la musculatura del brazo, bíceps y tríceps. Otras alteraciones, escoliosis, más leves que estas, hiperlordosis, hipoplasia de las primeras costillas, pectus excavatum, que es un esternón un poquito excavado hacia adentro, y, como nos hablará nuestra querida doctora, pieza muerta. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, como cansinamente nos seguimos repitiendo, cuanto antes sepamos de lo que tratamos, pues podremos poner algún remedio, sobre todo para el inicio de terapias conservadoras, que son, gracias a nuestros profesionales en fisioterapia y terapia ocupacional, es el camino, yo creo que el centro terapéutico de esta patología. Los síntomas en la infancia, como he dicho, suelen ser leves, son niños que hacen una vida normal, y hay que observarles, hay que ver qué va surgiendo a lo largo de su vida. No existe una estrategia terapéutica universal. Cada uno de vosotros, cada uno de los pacientes, es un tratamiento único para él, porque hay muchísima dispersión sintomática. Como os decía, el eje terapéutico es el tratamiento conservador. Cuanto antes conozcamos lo que le ocurre al paciente y a cada uno de ellos,
Los profesionales son capaces de establecer unas estrategias perfectas que van cambiando a lo largo del crecimiento del paciente. Si el paciente lo que aqueja sobre todo es una fragilidad por una desaxación de una rodilla, que es un genivalgo, la rótula es displásica, hace una terapia dirigida para fortalecer el específico de la extremidad inferior, buscando un buen desplazamiento rotuliano, y es un trabajo para siempre, es una rutina para que el paciente tenga para siempre. Igual que un diabético insulinodependiente se pincha, un paciente con síndrome de rótula que tenga unas rótulas displásicas tiene que hacer sus ejercicios, su actividad deportiva que le permita un desarrollo muscular bueno y descargar sus articulaciones, que no sufran. La terapia ocupacional son muy creativos, nos ayudan muchísimo a desarrollar herramientas, a rodearnos de espacios ergonómicos, cómodos, que nos permitan trabajar bueno, pues con un codo que no se estira del todo, con una rodilla que le cuesta flexionarse, y tanto en el ámbito del colegio, como en las casas, como en los trabajos, pues ellos nos aportan muchísimas ideas de cómo adaptar todo esto a nuestras características personales. Férulas y ortesis, como no, yo no soy muy amiga de ellas, bueno, me parece que, ¿verdad? El centro de la buena función está en el músculo, en el buen ligamento, en la cápsula, en la movilidad articular, pero sin duda para hacer determinados deportes, determinadas actividades, es un complemento, para evitar que esa rótula que se quiere escapar todo el rato, bueno, pues una rodillera de recentraje, para bueno, pues, alguna alteración del miembro superior, herramientas y ortesis nos pueden ayudar. Pero no es, me voy a poner una plantilla con 16 años y tengo 45 y yo poner unas plantillas. Hay que ir creciendo y cambiando de tipo de ortesis y de adaptaciones para eso, pues, para que funcionen de verdad. Como paciente, ya lo han dicho aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, ejercicios de bajo impacto, utilizar lo que tenemos. Tenemos unas articulaciones que se mueven en determinados grados. Bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer con ellas, pero protegerlas, no meternos a hacer un Ironman o pretender hacer maratones todos los años. Por ahí no van los tiros, es tener conciencia de nuestras limitaciones y sacar el máximo rendimiento. Desde el punto de vista nutricional, no os cuento nada, no os digo nada. Tratamiento quirúrgico. Mira, la cirugía de las displasias en general, no del síndrome de rótula, es un desafío siempre. Tener en cuenta que los cirujanos no podemos hacer nada mejor que la naturaleza. Y aquí lo que ha ocurrido es que la naturaleza ha adoptado una forma diferente. Entonces, volver a intentar crear una estructura de nodo es imposible, a pesar de toda la tecnología que hay. Entonces, las indicaciones quirúrgicas se centran en hacer algo como a medida del paciente, la necesidad del paciente. ¿Qué te pasa? Me cruje, me duele, o se me va la rodilla completamente, o no alcanza. Intentar con prudencia saber las expectativas de lo que les podemos ofrecer al paciente, no crear falsas expectativas y ser sinceros. Oye, pues mira, en mis manos yo esto no te lo puedo mejorar, por ejemplo. Hay que ser un poquito cautos. Indicaciones, me voy a centrar en la displasia del codo. Cuando hay una debilitación funcional y dolor, sobre todo, esto interrumpe tu día a día. Entonces aquí es cuando nos planteamos algún tipo de técnica quirúrgica. Aquí os traigo la relación de técnicas quirúrgicas que están en la literatura, que se han hecho. La más antigua es la resección de la cabeza radial. Esa técnica es cortar la cabeza radial, ahora os lo explicaré un poco más, pero no es exclusiva de esta patología. Lo hacemos en patología traumática del codo, en las luxaciones, en las fracturas congénitas de la cabeza radial. Se extirpaba, algo en pasado, la cabeza radial. Ahora decíamos, no pasa nada, sí pasan cosas, se puede complicar, ahora os lo voy a contar un poquito. Y luego hay un montón de intentos de intentar de reproducir la anatomía original. Reducción adversa de la cabeza radial, reconstrucción del ligamento anular, osteotomías que son cortes en el hueso para intentar realinearlos y que se parezcan a lo que creemos que es un codo normal. Los resultados, como os contaré luego, son muy dispersos y nada contundentes. ¿Vale? Resección de cabeza radial, técnica muy facilona, técnicamente no es nada complicado hacer esto. La indicación es cuando hay sintomatología y solo si se ha finalizado la madurez ósea.
No se puede hacer una resección de cabeza radial si el paciente no ha completado la ambulancia ósea. ¿Por qué? Porque vuelve a crecer una cabeza de radio y además, si no lo hace, se aumenta la deformidad de desviación cubital del codo, porque el niño sigue creciendo, no hay ningún tope y el codo se desvía muchísimo más. Esto es una premisa importantísima. Nadie puede resecar una cabeza radial si no ha crecido su hueso del todo, si no hay madurez ósea. Resultados. En general, alivia el dolor cuando hay crujidos, chasquidos y mucha limitación funcional, pero no hay una mejoría importante funcional. Es muy difícil que un codo se vuelva a extender, muy difícil. Y la pronosupinación a veces mejora un poco porque al quitar la cabeza del radio desbloqueas la supinación, pero la extensión hay muy pocos artículos que apoyen que mejora esa movilidad. Complicaciones, sin embargo, hay muchas. La principal, el dolor de muñeca. Mirad, cuando quitamos la cabeza del radio, ahí veis un radio luxado, se quita la cabeza del radio y esta es la imagen, ya no hay cabeza del radio. La articulación se mantiene unicompartimental entre el cúbito y el útero. ¿Y qué ocurre? Que el radio migra. El radio, le hemos quitado la cabeza, le hemos quitado 2 centímetros de cabeza radial y el radio va hacia el codo otra vez. ¿Qué ocurre? Que se produce una descompensación en la muñeca. La varianza cubital es positiva, el cúbito parece que crece, no crece, el cúbito se queda en su sitio, el que se ha ido es el radio. Y se produce un dolor en la radiocubital distal. Un dolor muy limitante en gestos de pronosupinación, en la flexoextensión. La mano, en la actividad de carga, siempre trabaja en desviación cubital. Nosotros cuando cualquier cosa, coges el secador, coges la cuchara, te peinas, siempre trabaja en desviación cubital. Imaginaros que el radio se ha cortado y el cúbito se ha impactado. Cambias totalmente la función de carga de la muñeca. Y eso origina un dolor. En este artículo, que es un poco antiguo, pero maneja muchos casos, según sus estudios, el 25% de estas extremidades en las que se hemos hecho una resección de cabeza radial desarrollaban un dolor importante en muñeca que precisaba una segunda intervención, que es esto que veis a mano derecha. Lo que hacemos cuando hay este tipo de problemas, hacemos un acortamiento del cúbito, una osteotomía, quitamos 1 centímetro del cúbito, le ponemos una placa y reconstruimos la membrana interósea con estos sistemas que veis aquí. Esta chapita y esta chapita, que es un endobotón, es un sistema de contención entre los dos huesos. Entonces, hay que ir con prudencia porque a veces, intentando solucionar un problema a corto plazo, creamos uno a medio plazo peor. Os traigo esto porque es una publicación asiática. Los chinos están publicando muchísimo de todo, yo creo que en todas las profesiones. Es un artículo del mes de febrero, contándonos una técnica que ellos hacen en niños premaduros, sin madurez ósea. Displasia del codo, lo que hacen es una osteotomía de rotadura del cúbito y nos aportan pues esta imagen. Ves que en la imagen de arriba el radio está completamente luxado, hacen un corte en el cúbito, giran todo el antebrazo y reponen la cabeza en su sitio. Son muy poquitos casos, yo creo que tiene 2 o 3 casos. Es muy creativo, pero con la literatura asiática somos un poco cautos, porque su método científico es un poco diferente al occidental, ¿no? A nosotros algunas cosas que publican nos parecen mentira y a ellos no, es parece que no. Entonces hay que ir con... Pero bueno, lo he traído con cautela y porque es muy original, ¿no? Este es el fantomas que hay en el artículo. Veis que parece simplón. Dice, bueno, lo tengo fuera, hago un corte, giro todo, le pongo una placa y ya está el cúbito curado. Entonces no es tan fácil. Todo esto está rodeado de ligamentos, secciones musculares, membrana interósea, en fin, no se aburre. Por último, lamentablemente en muchos casos acaba en una artrosis. Si eso ocurre, nosotros lo único que tenemos son las artroplastias, las prótesis. La prótesis de codo está a años luz de la rodilla y la cadera y del hombro, incluso la del hombro ya está yendo cada vez mejor. Las del codo tienen muchas limitaciones, queda mucha limitación de peso, sobre todo porque cuando colocamos, fijaros como la prótesis es una cosa muy pequeñita, con unos vástagos muy cortos, apenas el hueso es muy pequeñito y se aflojan con frecuencia. Entonces, aunque mantengas un rango de movilidad bueno, el paciente no les dejamos coger peso. Entonces, esto está todavía por desarrollar. En fin, contaros eso, en las indicaciones quirúrgicas como cirujano, dentro de mi experiencia hay que ir con mucha prudencia. Es fácil mejorar sintomáticamente un paciente a corto plazo, pero
hay que pensar siempre a medio y a largo plazo en este tipo de procedimientos y hay que individualizar muchísimo, ¿eh? No existe un algoritmo universal, ¿no? Y por último, ¿qué me llevo yo a casa? Pues que esta enfermedad, como todas las enfermedades raras, exige una mirada muy amplia, implicar a muchos profesionales, es responsabilidad nuestra de los médicos coordinarnos entre nosotros. El diagnóstico sin duda mejora la calidad de vida, pero gracias a la implicación de los pacientes y las familias en este tipo de enfermedades, pues nosotros echamos a andar, o sea que seguís siendo imprescindibles, ¿eh? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, luego tenemos todo el día para charlar si queréis, pero bueno. ¿Te parece? Sí, porque si no tomamos más del tiempo. Una preguntilla, venga. Una. Pero ya. ¿Recomendarías una cirugía de Fulkerson en la rodilla? Sí, bueno, ¿Sí? técnicamente... O sea, para que con estos síndromes. Claro, bueno, Fulkerson es que técnicamente es muy concreto, ¿eh? Fulkerson es una medialización, las rótulas se van hacia afuera y el Fulkerson lo que hacemos es trabajar sobre la tuberosidad tibial anterior, hacemos una osteotomía y lo que hacemos es trasladar todo el aparato extensor hacia el medio, ¿no? Hacia el valle femoral. Para que un Fulkerson funcione tenemos que tener un buen valle femoral, ¿eh? Lo que os he comentado. El problema de estas rodillas es que tienen una hipertrofia rotuliana, condilar medial muy grande, tienen un condilo medial y uno externo muy pequeñito. Entonces, el valle también, si no es correcto, tú puedes movilizar la rótula hacia el centro, pero si el valle te expulsa la rótula totalmente, hace un efecto rampa, ¿no? Entonces, a veces hay que acompañarlo de otros gestos, ¿eh? Y es absolutamente individualizado. Nosotros, en la displasia de rodilla, hacemos el completo. Radiografías en carga, axiales, TAC dinámico, y ahí vemos cómo está el valle, si hay que hacer una osteotomía de la rótula o del cóndilo, ¿eh? Y ahí vamos adaptando. Pero el Fulkerson es una técnica que en las inestabilidades rotulianas nos da muy buenos resultados, ¿vale? Muchas gracias.